Hola, bienvenida o bienvenido a esta nueva sesión de ensayos calorimétricos donde vas a aprender a evaluar los resultados que has obtenido de tu experimentación en el laboratorio. Para seguir esta sesión vamos a ver el siguiente índice de contenidos. En primer lugar os voy a mostrar cuál es el programa que nosotros utilizamos para posteriormente mostraros cuál es la pantalla más importante para realizar la evaluación de nuestros resultados. Y finalmente os mostraré un ejemplo práctico de la evaluación de un ensayo calorimétrico. ¿Qué conocimientos tenéis que tener para poder acceder a este módulo? Pues en primer lugar tenéis que saber diseñar y realizar ensayos calorimétricos y por supuesto conocer cuáles son los parámetros fundamentales en la caracterización de ensayos calorimétricos. Cabe mencionar que hemos escogido un polímero de tipo termoplástico semicristalino, puesto que es el que presenta más transiciones y por tanto más evaluaciones admite. Empecemos entonces presentando el programa que nosotros utilizamos. Este es el STAR, realizado por la casa Melder Toledo, cuya página web tenéis a vuestra disposición en la pantalla por si necesitáis algún otro tipo de información. La pantalla principal de este programa responde al proceder experimental de cualquier ensayo en el laboratorio. En primer lugar nos planteamos qué vamos a hacer en la muestra, posteriormente se realiza y finalmente evaluamos qué le ha pasado y cuál ha sido la respuesta. En esta sesión estamos precisamente en este último paso, en la evaluación del análisis. Para ello, si presionamos sobre la opción Evaluation Window, obtendremos la siguiente ventana, cuyos comandos principales y submenús os voy a presentar a continuación. En primer lugar, tenemos el submenú de archivo donde podemos gestionar las curvas, las evaluaciones y tenemos diferentes opciones de impresión, así como de importación o exportación de datos. Punto muy importante a la hora de poder realizar análisis más avanzados. Tenemos el submenú de edición, el de vista, donde podemos gestionar cuáles son las unidades que queremos en nuestro eje de abscisas, si las queremos temporales o bien en una escala de temperaturas. Y a continuación tenemos un submenú bastante importante que es el de matemáticas, donde aparecen diferentes opciones de derivación o integración, entre otras. A continuación tenemos el submenú de análisis térmico, donde tenemos diferentes opciones para calcular picos o bien áreas, los cuales se va a traducir al cálculo de temperaturas o bien de entalpías. Además tenemos la opción específica para los cálculos con DSC, recordad, Differential Scanning Calorimetry, y en castellano calorimetría diferencial de barrido, donde tenemos diferentes opciones para evaluar las relajaciones de transición vítrea o estudios de cristalinidad. Finalmente tenemos las opciones de ajuste o ayuda típicas de los programas informáticos. Empecemos entonces a evaluar nuestra muestra. En primer lugar tenemos que ir sobre el submenú de ajustes para poder evaluar cuáles son las opciones de apertura de curva. Tenemos que elegir que sea normalizada sobre la masa de la muestra, así como también referenciada sobre la temperatura de la misma. Posteriormente abrimos el archivo de curva y de todo el listado que nos sale para obtener la curva que nosotros estamos buscando tenemos que introducir bien presionando la tecla del nombre del investigador, recordad cómo guardábamos las curvas, como hemos visto en anteriores sesiones, o bien utilizar un filtro, introduciendo vuestra palabra de búsqueda dentro de dos asteriscos. La curva que os voy a mostrar para evaluar responde a este método que os mostramos en la pantalla. Es el ensayo más común y corresponde con un barrido dinámico, de modo que se produce un primer calentamiento para eliminar la historia térmica, posteriormente un enfriamiento para estudiar la cristalización y darle una historia térmica controlada y finalmente otro barrido de calentamiento para evaluar la curva endotérmica de nuestro ensayo de calorimetría. Este es el resultado que tenemos, nada más abrir la curva. Entonces, para poder estudiar cada uno de estos barridos de forma individualizada, tenemos que escoger en el submenú de matemáticas la opción Take Apart o bien presionar las teclas Control, Alt y F10. Así tendremos que escoger las curvas que se corresponden a los diferentes segmentos de nuestro método separados por punto y coma. De este modo escogeremos los segmentos 1, 3 y 5 que se corresponden con los diferentes barridos, bien de calentamiento o bien de enfriamiento. Los segmentos 2 y 4 se correspondían con segmentos isotermos que simplemente nos servían de estabilización del programa de temperaturas, bien del calentamiento al enfriamiento o viceversa.
Este es el resultado que obtenemos. En la figura de arriba tenemos el barrido de calentamiento para eliminar la historia térmica. Posteriormente tenemos el barrido de cristalización y finalmente el barrido de fusión, el barrido de calentamiento. Empecemos entonces a evaluar la curva de cristalización, la azul. Vamos a empezar estudiando la transición vítrea. Para ello tenemos que escoger la región correspondiente a esa transición y pinchar sobre la curva hasta que ésta esté seleccionada. Posteriormente iremos sobre el submenú DSC y escogeremos la opción Glass Transition, de modo que aparece el siguiente cuadro de texto con el cálculo de la transición vítrea mediante diferentes métodos. A continuación vamos a estudiar cuál es la entalpía y temperatura de cristalización. Entonces, sobre la zona acampanada de la curva, escogeremos cuál es la región de estudio que a nosotros nos interesa e iremos sobre el submenú Análisis térmico, TA, y escogeremos la opción Integration o bien Control F6, de modo que nos aparece el valor de la integral, el valor absoluto, y también normalizado sobre el valor de la muestra. Asimismo, también nos aparece la información del pico, que se corresponde con la temperatura de cristalización. Además, podemos evaluar el contenido cristalino escogiendo la opción DSC, Crystallinity, y llenando en el campo donde nos pregunta delta DH el valor que tenemos en la bibliografía para una entalpía de cristalización de un polímero con cristal infinito, de modo que nos aparece el campo de cristalinidad. Bien, estudiemos ahora la curva endotérmica. Empleando los mismos comandos que hemos utilizado, el de transición vítrea o el de integración, hemos estudiado la propia temperatura de transición vítrea, así como la entalpía de fusión o la cristalinidad. Y además, en este caso, ese cuadrito pequeño que aparece nos sirve para evaluar también picos. Vamos a ver cuál es la temperatura correspondiente a ese pico, a ese hombro que aparece en la endoterma de fusión. Para ello vamos al submenú TA, análisis térmico, y escogemos la opción Peak, o bien la combinación de teclas Control F7, y nos aparece la información sobre ese pico al final de ese cuadro de texto. Finalmente, antes de acabar con la evaluación, tenéis que exportar los datos para poder realizar análisis avanzados más adelante, y para ello tenéis que ir a la opción File, después Export Import y Export Other Format, o bien emplear la combinación de teclas Control K y guardarlo como un archivo de texto. Para acabar, lo que tenéis que hacer es guardar la evaluación que habéis realizado para que siempre esté disponible y no tengáis que repetir cada vez los cálculos realizados. Para ello utilizáis la opción File, Save Evaluation o bien la combinación de teclas Control y S. Recordad que hemos visto, primero hemos seleccionado correctamente cuáles han sido las opciones de apertura de las curvas y estas han sido normalizadas sobre su propia masa y en función de la temperatura de la muestra, y hemos separado cada uno de los scans, cada uno de los barridos mediante la opción Take Apart. A continuación hemos calculado los parámetros necesarios para la caracterización de las endotermas y exotermas de interés, transición vítrea, así como entalpías de cristalización o fusión o sus temperaturas correspondientes. Hemos exportado en un archivo de texto el registro de datos, dándole un nombre apropiado, y finalmente hemos guardado la evaluación. Recuerda que si tienes alguna duda, cualquier paso que hagas en el laboratorio debe estar supervisado por técnicos cualificados del grupo de investigación. Como veis, es un proceder bastante sencillo y ahora es vuestro turno para evaluar los datos que habéis obtenido de vuestros ensayos.